Alerta máxima en México, la salud de Andrés Manuel López Obrador está en peligro crítico y lo que acaban de revelar los médicos dejará a todos en shock. Su hipertensión alcanzó niveles nunca antes vistos y la situación es más grave de lo que imaginan. Dale like ahora y suscríbete porque lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre el estado real del expresidente. Andrés Manuel López Obrador nació en un pequeño poblado llamado Tepetitán que queda en el municipio de Macuspana en el estado de Tabasco. Su familia era de comerciantes de clase media y desde muy joven aprendió el valor del trabajo duro junto a sus padres Andrés López Ramón y Manuela Obrador González. Ellos tenían una tienda llamada La Posadita donde el joven Andrés ayudaba por las tardes atendiendo clientes y organizando productos. Esa experiencia le enseñó la importancia de la honestidad y el trato directo con la gente común. Fue en ese ambiente modesto donde comenzó a entender las necesidades de las personas trabajadoras y las dificultades que enfrentaban día a día. La vida en Tabasco era sencilla pero llena de lecciones que marcarían su futuro. Desde niño observó cómo sus padres resolvían problemas con esfuerzo y dedicación sin esperar ayuda de nadie. Esos años formaron su carácter y su visión sobre la justicia social que lo acompañaría toda la vida. Cuando apenas tenía 15 años la tragedia golpeó su familia de manera brutal. Su hermano José Ramón murió en un accidente con un arma de fuego y ese momento cambió todo para el joven Andrés Manuel. La muerte de su hermano lo volvió más serio, más reflexivo y lo hizo ver la vida de otra manera. Según relatos de personas cercanas, ese dolor profundo despertó en él una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de los demás. No era solo tristeza, era algo que lo marcó para siempre y que transformó su forma de ver el mundo. Esa pérdida tan temprana le enseñó que la vida es frágil y que cada momento cuenta. A partir de entonces comenzó a prestar más atención a los problemas sociales que veía a su alrededor. El dolor por la muerte de su hermano nunca se fue completamente, pero lo convirtió en alguien más consciente de las injusticias. Fue un despertar emocional que lo preparó sin saberlo para los años difíciles que vendrían después. La familia López Obrador decidió mudarse a Villahermosa, la capital de Tabasco, buscando mejores oportunidades económicas. Allí abrieron una tienda de ropa y calzado donde continuaron trabajando todos juntos como siempre lo habían hecho. Andrés Manuel terminó sus estudios de nivel medio superior en esa ciudad, destacándose como un estudiante disciplinado y muy interesado en la historia y en los problemas políticos del país. No era el típico joven despreocupado, sino alguien que ya mostraba una madurez poco común para su edad. Leía sobre los movimientos sociales y las luchas populares que habían marcado a México. Sus maestros recuerdan que siempre hacía preguntas profundas sobre la desigualdad y la pobreza. Esa curiosidad intelectual lo llevó a soñar con estudiar en la capital del país. Quería entender mejor cómo funcionaba el poder y cómo se podían cambiar las cosas para ayudar a la gente más necesitada. Con 19 años decidió mudarse a la Ciudad de México para continuar su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó a la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, donde amplió enormemente su visión del país y del mundo. La universidad le abrió las puertas a nuevas ideas y corrientes de pensamiento que lo ayudaron a formar su identidad política. Conoció a estudiantes de todo México y compartió espacios con personas comprometidas con las causas sociales. Fueron años intensos de aprendizaje donde leyó a pensadores que hablaban de justicia social y transformación profunda. La vida universitaria no era fácil económicamente, pero él se mantuvo firme en sus estudios, trabajando cuando era necesario. Obtuvo su título profesional con la convicción de que debía dedicar su vida a servir a los más pobres. Esa etapa universitaria consolidó sus ideas y lo preparó para dar el siguiente paso. Recién graduado comenzó su carrera política al integrarse al Partido Revolucionario Institucional, donde ocupó cargos relacionados con asuntos indígenas en Tabasco. Su trabajo consistía en defender a comunidades que habían sido abandonadas por el gobierno durante décadas. Visitaba poblados remotos donde la pobreza era extrema y donde las familias vivían sin servicios básicos. López Obrador escuchaba directamente las quejas de los campesinos y de los trabajadores que sufrían abusos de empresas poderosas. Fue testigo de cómo la explotación petrolera dañaba el medio ambiente y afectaba la salud de las comunidades sin que nadie respondiera por ello. Esas experiencias lo llenaron de indignación, pero también de determinación para luchar por esas personas olvidadas. Defendió a poblaciones afectadas por daños ambientales enfrentándose a intereses económicos muy grandes. No le importaba meterse en problemas si eso significaba hacer justicia. Esos primeros años en la política definieron claramente su camino y dejaron claro que no estaba dispuesto a negociar sus principios.
Con el tiempo fue ganando experiencia y reconocimiento por su trabajo en defensa de las comunidades más vulnerables de Tabasco. La gente comenzó a verlo como alguien diferente que realmente se preocupaba por sus problemas y que no solo llegaba en época de elecciones. López Obrador no usaba trajes caros ni se rodeaba de lujos, sino que vivía de manera sencilla igual que las personas a las que representaba. Su estilo directo y sin adornos lo hacía conectar con la gente común que veía en él a alguien honesto. Organizaba reuniones en comunidades donde escuchaba durante horas las necesidades de las familias sin prometer cosas imposibles. Hablaba claro, decía la verdad aunque fuera dura, y eso generaba confianza entre los más pobres. Su reputación como defensor de los olvidados crecía mientras otros políticos solo pensaban en enriquecerse. Esa diferencia lo hacía destacar en un ambiente político dominado por la corrupción y el cinismo. Poco a poco su nombre comenzó a sonar más allá de Tabasco. A pesar de su dedicación, enfrentó sus primeras derrotas electorales cuando se postuló para gobernador de Tabasco. Primero compitió y perdió denunciando irregularidades en el proceso electoral que según él habían impedido que ganara. Años después volvió a intentarlo y nuevamente fue derrotado en elecciones que él consideró fraudulentas. Esas dos pérdidas consecutivas fueron golpes duros que pudieron haberlo desanimado completamente, pero él no se rindió. Para López Obrador esas derrotas confirmaban que el sistema estaba podrido y que era necesario cambiarlo desde sus raíces. No aceptó los resultados sin protestar y denunció públicamente lo que consideraba un robo de votos. Muchos lo criticaron diciendo que era un mal perdedor, pero sus seguidores veían en él a alguien que no se dejaba pisotear. Esas experiencias amargas reforzaron su discurso contra las instituciones corruptas y contra los que manejaban el poder desde las sombras. En lugar de alejarse de la política, se volvió más combativo, más decidido a llegar al poder para transformar todo. Su vida personal también atravesó momentos de dolor profundo que marcaron su carácter para siempre. Estaba casado con Rocío Beltrán Medina, con quien había formado una familia y tenido 3 hijos. Ella lo acompañó en los años más difíciles, cuando no tenían recursos y cuando las derrotas políticas parecían aplastarlo. Rocío sostuvo el hogar mientras él viajaba constantemente haciendo política y enfrentando críticas de todos lados. Era su apoyo emocional, su consejera y la persona que lo mantenía conectado con la realidad familiar. Pero la vida le tenía preparado otro golpe devastador que cambiaría todo nuevamente. Rocío enfermó gravemente y a pesar de los esfuerzos médicos su salud se deterioró rápidamente. La noticia de su muerte dejó a López Obrador destrozado, viudo y con 3 hijos que necesitaban de él más que nunca. Ese dolor fue tan intenso que prefirió guardarlo en silencio sin exponerlo públicamente. La pérdida de su esposa lo sumió en una tristeza profunda, pero también reforzó su compromiso con su trabajo político como una forma de darle sentido a tanto sufrimiento. Después de la muerte de Rocío pasó años enfocado casi exclusivamente en la política y en criar a sus hijos sin compañía sentimental. Evitaba hablar de su vida privada y rechazaba cualquier pregunta personal en entrevistas o actos públicos. Para muchos ese silencio era una forma de protegerse de más dolor y de mantener cierta dignidad frente a la exposición mediática. Su carácter se volvió aún más reservado y distante, especialmente en temas que tocaban su corazón. Con el tiempo encontró estabilidad nuevamente al casarse con Beatriz Gutiérrez Müller, una periodista y escritora con quien compartía ideas sobre cultura e historia. Juntos tuvieron un hijo llamado Jesús Ernesto, que nació cuando López Obrador ya estaba completamente inmerso en la política nacional. Beatriz mantuvo un perfil público discreto sin asumir el rol tradicional de esposa de político que tanto se acostumbra en México. Esa relación le dio a López Obrador un nuevo equilibrio emocional, pero las cicatrices del pasado nunca desaparecieron completamente. Los traumas acumulados, la muerte de su hermano, la pérdida de su esposa, las derrotas electorales, todo eso formó parte de su identidad política y personal. Mientras tanto, su carrera política seguía avanzando con altibajos, pero siempre con una base social que lo apoyaba incondicionalmente. López Obrador entendió que su fuerza no estaba en los partidos tradicionales, sino en la gente común que veía en él a un defensor genuino. Esa conexión directa con los sectores más pobres se volvió su principal arma política y lo diferenció de todos los demás. No necesitaba grandes recursos ni apoyo de empresarios poderosos, porque su capital político era la confianza de millones de personas. Recorría el país de punta a punta escuchando a campesinos, obreros, amas de casa y jóvenes que se sentían abandonados por el sistema. Su mensaje era simple pero poderoso: primero los pobres, y esa frase se convirtió en el lema que lo acompañaría toda su vida. A pesar de las críticas de sus opositores que lo acusaban de populista o de radical, su popularidad no dejaba de crecer.
Cada derrota, cada golpe, cada pérdida personal lo hacían más fuerte ante los ojos de sus seguidores que veían en él a alguien que sufría como ellos. Esa identificación emocional con las clases populares fue la clave de su ascenso político imparable. La gran oportunidad de López Obrador llegó cuando fue elegido jefe de gobierno del entonces Distrito Federal con un apoyo popular contundente que sorprendió a muchos. Su victoria representó el inicio de una nueva etapa donde finalmente tendría el poder para implementar las ideas que había defendido durante tantos años. Asumió el cargo con la promesa de gobernar para los más pobres y de romper con las prácticas corruptas que habían dominado la ciudad durante décadas. Desde el primer día dejó claro que su administración sería diferente, renunciando a privilegios y viviendo con austeridad extrema. No usó el auto oficial, no vivió en la residencia que le correspondía y mantuvo un sueldo modesto comparado con otros funcionarios. Esas decisiones no eran solo simbólicas, sino que buscaban demostrar coherencia entre su discurso y sus acciones personales. La gente comenzó a ver que realmente era diferente a los políticos tradicionales que prometían una cosa y hacían otra. Su estilo cercano, sin protocolos innecesarios, lo acercaba aún más a la población que se sentía representada por primera vez. López Obrador inauguró una forma de hacer política que priorizaba la conexión directa con el pueblo por encima de las formalidades institucionales. Durante su gestión en la capital impulsó programas sociales que marcaron una diferencia radical respecto a administraciones anteriores. Creó pensiones para adultos mayores que nunca habían recibido ningún tipo de apoyo del gobierno a pesar de haber trabajado toda su vida. Miles de ancianos que vivían en la pobreza extrema comenzaron a recibir un ingreso mensual que les permitía comer y pagar sus medicinas. También estableció apoyos económicos para madres solteras que criaban a sus hijos solas sin ninguna ayuda y luchando contra la discriminación social. Estos programas generaron un respaldo popular masivo, especialmente en las zonas más pobres de la ciudad, donde la gente sentía que finalmente tenía un gobierno que pensaba en ellos. López Obrador visitaba personalmente los barrios marginados para entregar apoyos y escuchar directamente las necesidades de las familias. No enviaba representantes ni delegaba esas tareas, sino que él mismo estaba ahí compartiendo con la gente común. Sus opositores criticaban estos programas diciendo que eran asistencialismo y que no resolvían los problemas de fondo. Pero para millones de personas esos apoyos significaban la diferencia entre comer o pasar hambre, entre tener un techo o vivir en la calle. Su administración también invirtió fuertemente en infraestructura urbana y en la recuperación de espacios públicos que habían sido abandonados por años. Se construyeron y remodelaron avenidas, parques, plazas y mercados, buscando hacer la ciudad más habitable para todos. López Obrador impulsó proyectos de segundo piso en avenidas importantes para mejorar la movilidad, aunque estas obras generaron controversia por su costo y por las afectaciones durante la construcción. Promovió la recuperación del centro histórico, que estaba degradado y tomado por el comercio informal de manera caótica. Negoció con miles de vendedores ambulantes para reubicarlos en espacios dignos sin usar la fuerza policial que tanto daño había causado antes. Esa forma de resolver conflictos mediante el diálogo y no mediante la represión se convirtió en su sello personal. Sus críticos decían que era demasiado tolerante con la informalidad y que no aplicaba la ley como debía. Pero sus seguidores valoraban que tratara a los más pobres con respeto y dignidad en lugar de criminalizarlos. El balance de su gestión en la capital fue motivo de debate intenso, pero nadie podía negar que había transformado la ciudad. El reconocimiento nacional que ganó como jefe de gobierno lo colocó en posición de competir por la presidencia de la República. Su popularidad había crecido tanto que se convirtió en el candidato natural de la izquierda mexicana para las elecciones presidenciales. La campaña fue intensa, llena de ataques de sus rivales que lo acusaban de ser un peligro para México y para la democracia. Empresarios poderosos financiaron campañas mediáticas masivas para desprestigiarlo, mostrándolo como un radical autoritario que llevaría al país al caos. López Obrador respondió con su estilo característico, recorriendo todo el país, hablando directamente con la gente y denunciando la corrupción de las élites. Su mensaje resonaba con millones de mexicanos cansados de gobiernos que solo beneficiaban a unos cuantos mientras el pueblo sufría. Las encuestas lo colocaban como favorito y la esperanza de un cambio real llenaba el ambiente político nacional. Pero el resultado de esa elección le daría uno de los golpes más duros de su vida política. La elección presidencial fue extremadamente cerrada y perdió por una diferencia mínima de votos que él nunca aceptó como legítima. López Obrador denunció un fraude electoral masivo organizado por el gobierno y por los poderes económicos para impedirle llegar a la presidencia. Rechazó el resultado oficial y convocó a sus seguidores a protestar pacíficamente en las calles de todo el país.
Miles de personas respondieron a su llamado montando campamentos en la principal avenida de la Ciudad de México que se mantuvo bloqueada durante semanas. Las protestas dividieron al país entre quienes lo apoyaban y quienes consideraban que estaba desestabilizando la democracia. López Obrador se declaró presidente legítimo en un acto simbólico que sus opositores calificaron de golpista y antidemocrático. Esa derrota marcó profundamente su visión sobre las instituciones electorales en las que perdió completamente la confianza. Para él quedó claro que el poder establecido no permitiría un cambio real sin pelear hasta el final. Aunque esa batalla la perdió, su base social se fortaleció y su liderazgo sobre los sectores populares se consolidó aún más. Muchos pensaron que su carrera política había terminado, pero él no se rindió. Años después volvió a competir por la presidencia enfrentando nuevamente una campaña brutal de desprestigio mediático. Esta vez perdió con una diferencia mayor, lo que confirmó para muchos que su ciclo político había terminado definitivamente. Sus enemigos celebraron pensando que finalmente se retiraría derrotado y sin opciones de regresar. Pero López Obrador tomó una decisión estratégica que cambiaría todo. Rompió con el partido que lo había postulado y fundó su propio movimiento político. Creó el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, que se convirtió rápidamente en una fuerza política nacional poderosa. Este nuevo partido canalizó el descontento de millones de mexicanos que no se sentían representados por los partidos tradicionales. López Obrador recorrió el país durante años construyendo organización desde abajo sin recursos millonarios, pero con un trabajo hormiga impresionante. Visitó cada rincón de México hablando con la gente, escuchando sus problemas y prometiendo que el cambio era posible. Esa estrategia paciente y persistente le permitió mantener viva la esperanza de sus seguidores a pesar de las derrotas anteriores. Cuando llegaron las siguientes elecciones presidenciales, el panorama político había cambiado radicalmente. La corrupción de los gobiernos anteriores había quedado expuesta con escándalos enormes que indignaron a la sociedad. El hartazgo popular con la clase política tradicional alcanzó niveles históricos y la demanda de un cambio verdadero era generalizada. López Obrador se presentó nuevamente como candidato presidencial con un mensaje simple pero poderoso: acabar con la corrupción y gobernar para los pobres. Esta vez no enfrentó solo a sus rivales políticos, sino que tenía el respaldo masivo de un pueblo cansado de promesas incumplidas. Las encuestas lo colocaban como amplio favorito y la energía de su movimiento era imparable en todo el territorio nacional. Sus opositores intentaron nuevamente desprestigiarlo con campañas negativas, pero ya no funcionaban como antes. La gente había decidido darle una oportunidad después de tantos años de lucha y de resistencia frente al poder establecido. El día de la elección la victoria fue contundente, arrolladora, histórica, superando todas las expectativas, incluso las más optimistas. López Obrador ganó las elecciones presidenciales con más de la mitad de los votos, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia moderna de México. La victoria representó el fin de décadas de dominio de los partidos tradicionales que habían gobernado alternándose el poder. Miles de personas salieron a las calles a celebrar llorando de emoción porque finalmente sentían que habían derrotado al viejo régimen. Para sus seguidores ese triunfo no era solo electoral, sino la culminación de una lucha histórica por la justicia social. López Obrador apareció ante el público con un discurso conciliador llamando a la reconciliación nacional y prometiendo no fallarle al pueblo. Aseguró que su gobierno sería diferente, que no habría corrupción ni privilegios y que los pobres serían la prioridad absoluta. La expectativa era enorme tanto dentro como fuera de México, donde se observaba con interés este cambio político radical. Sus enemigos quedaron en shock, incapaces de creer que finalmente había llegado al poder después de tanto tiempo. El momento histórico marcó el inicio de una nueva etapa para el país. Durante su presidencia implementó las políticas que había prometido durante años, con un enfoque claro en los programas sociales masivos. Amplió las pensiones para adultos mayores a nivel nacional, beneficiando a millones de ancianos que vivían en pobreza. Creó becas para estudiantes de todos los niveles educativos, buscando que ningún joven abandonara la escuela por falta de recursos. Estableció apoyos directos para pequeños agricultores y para personas con discapacidad que nunca habían recibido nada del gobierno. Aumentó el salario mínimo de manera significativa, algo que no había ocurrido en décadas y que benefició a los trabajadores más pobres. Impulsó megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que generaron controversia pero que él defendió como necesarios. Su gobierno mantuvo niveles de aprobación popular muy altos a pesar de las críticas constantes de opositores y medios tradicionales. López Obrador estableció conferencias matutinas diarias donde hablaba directamente con el pueblo sin intermediarios, respondiendo preguntas y explicando sus decisiones.
Esa comunicación directa se convirtió en su principal herramienta política, dejando de lado a los medios que lo criticaban sistemáticamente. Pero gobernar un país tan complejo como México no fue fácil y enfrentó problemas graves que pusieron a prueba su liderazgo. La violencia criminal no disminuyó como había prometido y los índices de homicidios se mantuvieron en niveles alarmantes. Su estrategia de abrazos no balazos fue duramente criticada por no mostrar resultados concretos en materia de seguridad. La economía creció muy poco durante su administración y las inversiones privadas se estancaron, generando preocupación sobre el futuro del país. Sus opositores señalaban que sus políticas económicas eran erróneas y que estaba llevando a México hacia la pobreza generalizada. López Obrador respondía que estaba sentando las bases para un desarrollo más justo, aunque los frutos tardarían en verse. La relación con empresarios fue tensa porque muchos consideraban que su gobierno era hostil hacia la iniciativa privada. También enfrentó críticas internacionales por su manejo de temas ambientales y de derechos humanos que generaron tensiones diplomáticas. A pesar de todo, mantuvo el apoyo de su base social, que lo defendía incondicionalmente frente a cualquier ataque. Los años de gobierno fueron intensos, polarizantes y dejaron un país dividido entre quienes lo admiraban y quienes lo rechazaban profundamente. La salud de López Obrador se convirtió en un tema de preocupación nacional conforme avanzaron los años y las exigencias del cargo presidencial. Desde antes de llegar a la presidencia ya había enfrentado problemas cardíacos graves que obligaron a intervenciones médicas urgentes. Sufrió un infarto agudo de miocardio que lo puso en riesgo de muerte y que requirió la colocación de un stent para mantener abierta una arteria obstruida. Ese episodio dejó claro que su corazón estaba vulnerable y que cualquier descuido podría tener consecuencias fatales. Los médicos le recomendaron reducir el estrés, llevar una vida más tranquila y someterse a controles médicos constantes. Pero López Obrador nunca redujo su ritmo de trabajo, sino que siguió viajando constantemente y manteniendo jornadas laborales extenuantes. Su obstinación por continuar sin parar preocupaba a quienes lo rodeaban, que veían cómo se desgastaba físicamente día a día. A pesar de las advertencias médicas, él insistía en que su salud estaba bajo control y que no había motivo para alarmarse. Pero la realidad era que su cuerpo estaba enviando señales cada vez más claras de que no podía sostener ese ritmo. Además del problema cardíaco, fue diagnosticado con hipertensión arterial, una condición crónica que requiere medicación diaria y vigilancia médica permanente. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que daña progresivamente el corazón, los riñones y otros órganos vitales si no se controla adecuadamente. En el caso de López Obrador, la presión arterial elevada representaba un riesgo adicional por sus antecedentes de infarto y por la colocación del stent. Los médicos insistían en que debía tomar sus medicamentos religiosamente, evitar el estrés y mantener una dieta estricta baja en sal. Pero gobernar un país como México genera niveles de tensión enormes que hacen casi imposible seguir esas recomendaciones al pie de la letra. López Obrador también fue diagnosticado con hipotiroidismo, otra condición crónica que afecta el metabolismo y que requiere tratamiento de por vida. La combinación de problemas cardíacos, hipertensión e hipotiroidismo creaba un cuadro médico complejo que exigía cuidados constantes. A pesar de todo, él minimizaba la gravedad de su situación, asegurando públicamente que se sentía bien y que su salud no era un obstáculo. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que estaba librando una batalla silenciosa contra su propio cuerpo. Durante la pandemia de COVID-19 enfrentó nuevos desafíos que pusieron en riesgo su salud de manera directa. Contrajo el virus en 3 ocasiones diferentes a pesar de las medidas de protección que debían rodearlo como presidente. Cada contagio generó alarma nacional porque sus condiciones preexistentes lo colocaban en el grupo de alto riesgo de complicaciones graves. Aunque en la mayoría de los casos presentó síntomas leves, hubo momentos de incertidumbre donde su estado de salud fue monitoreado de cerca. Los periodos de aislamiento lo obligaron a reducir su actividad pública temporalmente, pero nunca dejó de trabajar desde su encierro. López Obrador transmitía mensajes grabados y seguía dando instrucciones a su gabinete como si nada estuviera pasando. Su insistencia en mostrarse fuerte y en control era evidente, pero también revelaba su negativa a reconocer sus propias limitaciones físicas. La pandemia no solo afectó su salud, sino que también puso en evidencia la fragilidad de un liderazgo que dependía tanto de su presencia constante. A medida que avanzaba su sexenio, las señales de desgaste físico se volvieron más visibles para quienes lo seguían de cerca. Su rostro mostraba cansancio acumulado, su voz a veces se quebraba y su energía ya no era la misma de años anteriores. Los viajes constantes por todo el país, las conferencias matutinas diarias y las reuniones interminables cobraron factura en su organismo.
Aunque nunca lo admitió públicamente, quienes trabajaban con él notaban que había días donde el esfuerzo por mantenerse activo era evidente. López Obrador se sometió a chequeos médicos regulares, incluyendo un cateterismo cardíaco preventivo para evaluar el estado de sus arterias. Los resultados de ese estudio fueron presentados como favorables, sin nuevas obstrucciones que requirieran intervención inmediata. Pero los especialistas sabían que su condición cardiovascular era delicada y que cualquier descuido podría desencadenar una crisis. La hipertensión seguía siendo un problema presente que requería ajustes constantes en la medicación y en el estilo de vida. El estrés acumulado de gobernar en medio de críticas constantes, polarización extrema y crisis múltiples no ayudaba en nada a controlar su presión arterial. Los médicos que lo atendían le advirtieron repetidamente sobre los riesgos de mantener un ritmo de vida tan demandante. Le explicaron que la hipertensión descontrolada podía provocar un nuevo infarto, un derrame cerebral o insuficiencia renal en cualquier momento. Insistieron en que debía delegar responsabilidades, reducir sus viajes y tomarse periodos de descanso real para permitir que su cuerpo se recuperara. Pero López Obrador rechazaba esos consejos, argumentando que tenía una responsabilidad histórica con el pueblo mexicano que no podía abandonar. Para él, detenerse significaba traicionar la confianza de millones de personas que habían depositado sus esperanzas en su gobierno. Esa mentalidad de sacrificio personal lo llevaba a ignorar las señales de su cuerpo, priorizando siempre el deber político sobre su salud. Sus colaboradores más cercanos expresaban preocupación en privado, sabiendo que estaban viendo a un hombre que se consumía lentamente. Pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente porque conocían su carácter obstinado y su negativa a aceptar limitaciones. La situación se volvía cada vez más preocupante conforme se acercaba el final de su mandato. Cuando concluyó su periodo presidencial, anunció su retiro definitivo de la vida política electoral, cumpliendo su promesa de no buscar reelección ni perpetuarse en el poder. Ese retiro, que muchos celebraron como un acto de coherencia democrática, también marcó el inicio de una etapa de mayor vulnerabilidad para su salud. Al dejar la presidencia, López Obrador se alejó de los reflectores públicos y se retiró a vivir en su rancho en el estado de Chiapas. Buscaba tranquilidad después de décadas de lucha política constante, pero su cuerpo ya había acumulado demasiado desgaste. Los primeros meses después de dejar el cargo fueron relativamente tranquilos, dedicados a escribir, reflexionar y disfrutar de la vida familiar. Pero los problemas de salud que había ignorado durante tanto tiempo comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. La hipertensión, que nunca había logrado controlar completamente, empezó a mostrar complicaciones que los médicos habían advertido. Su presión arterial se volvió más difícil de estabilizar a pesar de los ajustes en la medicación y del cambio de estilo de vida. Gracias por sus comentarios, cada opinión cuenta en este momento crucial para México. No olviden dejar su like si esta información les impactó tanto como a nosotros. Pero esperen, porque mañana revelaremos el documento médico filtrado que confirma lo que todos temían y que podría explicar las verdaderas razones detrás de su alejamiento del poder. Nos vemos en el próximo video.